Cierra los ojos por un momento e imagina esto. Estás de pie en la cubierta de un submarino, un elegante y gris depredador de los mares, mientras el viento aúlla y la niebla salina te quema la cara. Es el año 1941, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, y estás a punto de descender a lo desconocido. Llega la orden Tauchen, y el submarino se desliza bajo las olas, dejando atrás el mundo de arriba. La luz se desvanece, reemplazada por un crepúsculo interminable, donde el océano presiona contra el casco de acero con una fuerza que podría aplastar a un hombre en un instante. Esto no es solo una máquina, es un ataúd de acero que te lleva a ti y a tu tripulación al corazón del abismo. Bienvenido a por qué el 80% de las tripulaciones de submarinos nunca regresaron. Un viaje a uno de los capítulos más mortíferos de la guerra moderna. Preparemos el escenario. La Segunda Guerra Mundial no se libró solo en campos de batalla o en el cielo. Fue una lucha global que se extendió hasta las profundidades de los océanos. Alemania, bajo el régimen de Adolf Hitler, se enfrentó a un desafío crítico. Dependía en gran medida de las importaciones para sostener su maquinaria bélica. Pero su armada de superficie no era rival para las flotas aliadas. Aquí es donde entra en escena el submarino U-Boat, o Unterseeboot, el submarino que se convirtió en el arma secreta de Alemania, comandados por el brillante pero implacable almirante Karl Dönitz. Estos buques fueron diseñados para obstruir las líneas de suministro aliadas a través del Atlántico, atacando buques mercantes que transportaban alimentos, combustible y armas a Gran Bretaña y posteriormente a Estados Unidos. En sus primeros años, su eficacia fue devastadora. Durante la llamada Época Feliz, de 1940 hasta 1941, los submarinos U-Boat hundieron millones de toneladas de barcos aliados, llevando a Gran Bretaña al borde de la hambruna. El propio Winston Churchill admitió que lo único que realmente le asustaba era la amenaza de los submarinos. Pero esta historia no se trata de triunfos, sino de una tragedia de una magnitud inimaginable. De los aproximadamente 40.000 hombres que sirvieron a bordo de los 1.100 submarinos alemanes, entre 28.000 y 30.000 nunca regresaron a casa, una tasa de mortalidad de alrededor del 70-75%, la más alta de cualquier rama militar en la guerra. Para ponerlo en perspectiva, eso es peor que las probabilidades que enfrentaron las tripulaciones de los bombarderos o la infantería de primera línea. No eran solo números, eran hijos, hermanos y padres, muchos apenas salidos de la adolescencia, que subieron a bordo con sueños de gloria, solo para encontrar un final silencioso y sofocante bajo las olas. Capítulo 1. El silencio de las profundidades. El océano aguarda, vasto e implacable, mientras la proa del submarino corta la superficie agitada. La voz del capitán corta el zumbido de la maquinaria. Tauchen, sumérgete. Las válvulas silban, el agua entra a raudales en los tanques de lastre, y el submarino se inclina hacia abajo, deslizándose hacia el frío abrazo del Atlántico. La tripulación, apiñada en el casco de acero, siente el cambio a medida que la luz del sol se desvanece, reemplazada por un crepúsculo inquietante. A 50 metros, el mundo exterior es un recuerdo. A 200 metros, ha desaparecido por completo, engullido por una oscuridad que parece viva. La presión exterior es inmensa, toneladas por metro cuadrado, presionando contra el casco de 2 centímetros de espesor. Cada crujido del metal es un recordatorio del poder del océano.
una fuerza que podría aplastar el barco en segundos. Los hombres permanecen en sus puestos, con los indicadores brillando débilmente, respirando superficialmente en el aire viciado. Este es el silencio de las profundidades, no pacífico sino opresivo, amplificando cada gota de condensación, cada latido. Para las tripulaciones de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial, cada inmersión era un descenso a un reino donde la supervivencia pendía de un hilo. El Atlántico, su campo de batalla, también era su juez, y no les mostró piedad. Dentro del submarino, el silencio es un ser vivo que envuelve a la tripulación. El tipo 70, la columna vertebral de la flota submarina alemana, es una maravilla de la ingeniería, pero también una jaula claustrofóbica con 67 metros de largo y apenas 6 metros de ancho. Alberga de 44 a 52 hombres en espacios tan reducidos que deben desplazarse lateralmente para pasar. El aire está cargado de olor a diésel, sudor y miedo, calentado a unos sofocantes 40 grados Celsius por los motores. Las luces rojas proyectan largas sombras, preservando la visión nocturna, pero contribuyendo a la atmósfera surrealista. Los hombres se mueven con precisión experta, conscientes de que un solo paso en falso podría delatar su posición al sonar enemigo. Arriba, los destructores aliados cazan con una paciencia mortal, con los pulsos de su sonar resonando como el latido de un depredador. Abajo, el océano espera, indiferente a su destino. Este silencio es su escudo, ocultándolos del enemigo, pero también su tormento, recordándoles su aislamiento. Durante semanas vivirán en este crepúsculo, aislados del mundo, teniendo como únicos compañeros el zumbido de los motores y el peso de las profundidades. La Segunda Guerra Mundial transformó el océano en un escenario de guerra sin igual. Alemania, limitada por el Tratado de Versalles, recurrió a los submarinos para desafiar el dominio naval aliado. Bajo el mando del almirante Karl Dönitz, estos submarinos se convirtieron en la punta de lanza de la Batalla del Atlántico, una campaña de 6 años para privar a Gran Bretaña de suministros. De 1935 a 1945 se construyeron más de 1.100 submarinos, cada uno un testimonio del ingenio y la desesperación alemanes. En sus primeros años fueron imparables, hundiendo millones de toneladas de barcos aliados. La época feliz, de 1940 hasta 1941. Vio a submarinos como el U-47, comandado por Günther Prien, devastar convoyes con impunidad. Pero la situación cambiaría. Los avances aliados radar, sonar y aviones de largo alcance convirtieron a los cazadores en presas. El océano, antaño un santuario, se convirtió en una trampa. Los hombres a bordo sabían que cada misión podía ser la última, pero se sumergían una y otra vez, impulsados por el deber, el miedo o la tenue esperanza de sobrevivir. Este descenso al abismo fue más que físico, fue una inmersión en la psique. El silencio de las profundidades se filtró en las mentes de la tripulación, amplificando sus miedos. Semanas sin luz solar llevaron a lo que algunos llamaron psicosis submarina, una depresión progresiva nacida del aislamiento y el estrés. Los hombres soñaban con su hogar, con cielos abiertos, pero despertaban con las mismas paredes de acero y luces tenues. Los relatos de supervivientes, como los del U-96, describen la tensión de la marcha silenciosa, cuando toda la maquinaria se detenía para evitar ser detectada. La tripulación permanecía sentada en la oscuridad, escuchando el lejano ruido sordo de las cargas de profundidad.
Cada explosión, una tirada de dados. El océano era su escudo, pero también su prisión. Su presión, un recordatorio constante de su fragilidad. Una sola fuga, una soldadura rota, y el mar los reclamaría en un instante. El submarino era una maravilla, pero también una apuesta arriesgada. Su tripulación apostaba sus vidas a la ingeniería y el coraje. Los hombres a bordo se enfrentaban a un mundo de extremos. El casco del tipo 7, con capacidad para 230 metros, a veces podía sumergirse a mayor profundidad, pero cada metro ponía a prueba el acero y la resistencia humana. Una inmersión repentina para escapar de un ataque podía forzar la embarcación hasta la rotura, mientras que salir a la superficie suponía el riesgo de quedar expuestos a las aeronaves de patrulla. La tripulación vivía en un estado de hiperconciencia, cada sonido una amenaza potencial. Una llave inglesa caída, una palabra descuidada, podía activar el sonar del enemigo. El silencio que mantenían era a la vez estrategia y supervivencia, una disciplina que los unía incluso al desgaste. Cartas encontradas en naufragios, preservadas por el mar, revelan su humanidad. Notas a seres queridos, escritas en la tenue luz de una litera, nunca enviadas. Estos hombres no eran simples marineros, eran hermanos, unidos por un destino común en un mundo que pocos podían comprender. El silencio de las profundidades era una paradoja, hermosa y aterradora a la vez. Ofrecía protección contra el enemigo, pero también aislamiento del mundo. Los hombres se adaptaron, encontrando consuelo en la rutina. Revisar indicadores, limpiar torpedos, susurrar chistes para romper la tensión. Pero la tensión era implacable. El zumbido constante del bote, el goteo de la condensación, el leve sonido del sonar, se convirtieron en la banda sonora de sus vidas. Algunos encontraron poesía en esta existencia, una extraña comunión con el mar. Otros solo veían terror, la certeza de que cada inmersión podía terminar en una implosión aplastante o una lenta asfixia. El submarino era su mundo, un microcosmos de guerra donde cada momento ponía a prueba su determinación. El silencio los unía, los moldeaba y para muchos se convirtió en su lugar de descanso eterno. El contexto histórico de este capítulo es crucial. La campaña submarina surgió por necesidad. La flota de superficie alemana estaba en desventaja, y los submarinos ofrecían una forma de atacar indirectamente. Las tácticas de manada de Dönitz, en las que varios submarinos atacaban en ataques coordinados, revolucionaron la guerra naval. En 1942, hundieron 1.664 buques, un golpe devastador para los aliados. Pero el coste iba en aumento. Para 1943, las contramedidas aliadas sonar mejorado, cargas de profundidad y patrullas aéreas comenzaron a diezmar la flota submarina. Los hombres a bordo sintieron el cambio, cada patrulla más peligrosa que la anterior. El océano, antaño su aliado, se convirtió en un cementerio, sus profundidades engullendo barcos y tripulaciones sin dejar rastro. El silencio en el que confiaban se estaba volviendo en su contra, un presagio de las pérdidas venideras. El costo humano de este silencio fue profundo. Las tripulaciones se entrenaron durante meses, aprendiendo a operar la compleja maquinaria de un submarino, motores diésel, baterías eléctricas, periscopios y torpedos. Pero ningún entrenamiento pudo prepararlos para el peso psicológico de las profundidades.
El miedo a las cargas de profundidad era omnipresente. Cada explosión sacudía el submarino como una lata. Los sobrevivientes describieron el terror de esperar, impotentes, mientras el enemigo volaba en círculos sobre ellos. El silencio era su defensa, pero también su tormento, amplificando cada sonido y cada miedo. Los hombres se aferraban a pequeños rituales: afilar lápices, escribir cartas, compartir cigarrillos para mantener la cordura. Estos actos de normalidad eran su rebelión contra el abismo, una forma de afirmar su humanidad en un mundo que la despojaba. El diseño del submarino amplificaba el impacto del silencio. Sus reducidos espacios propiciaban la intimidad, pero también la tensión. Los hombres dormían por turnos, compartiendo literas calientes, aún calientes del anterior ocupante. La comida se almacenaba en cada rincón, incluso bajo las tablas del suelo, y las raciones escaseaban durante las largas patrullas. El aire se volvía viciado, cargado de codos, y los inodoros que solo se descargaban al salir a la superficie intensificaban el hedor. La tripulación vivía en constante vigilancia, consciente de que un solo error podía condenarlos a todos. El silencio que mantenían no era solo táctico, era un mecanismo de supervivencia, una forma de afrontar la certeza de que siempre estaban a un solo error del olvido. El océano observaba, esperaba y se cobraba a quienes flaqueaban. Las profundidades eran una frontera, tan extraña como las estrellas. La presión, la temperatura y la oscuridad del océano creaban un entorno donde los humanos eran intrusos. Las tripulaciones de los submarinos eran pioneras, aventurándose donde pocos habían ido, pero a un precio que pocos podían asumir. Sus historias, preservadas en bitácoras y relatos de supervivientes, hablan de valentía y desesperación. Un joven torpedero podía pasar horas cargando un torpedo de 14 toneladas, solo para esperar días a que llegara un objetivo. Un operador de radio podía escuchar estática durante horas, intentando captar el leve zumbido de un barco aliado. El silencio los unía a sus roles, pero también entre sí, forjando vínculos que solo quienes se habían enfrentado al abismo podían comprender. Sin embargo, por cada momento de camaradería, había una sombra de miedo, un susurro del fin. La guerra de submarinos era una apuesta contra la naturaleza, tanto como contra el enemigo. La inmensidad del mar los ocultaba, pero también los aislaba. Un submarino en la superficie podía navegar a 17 nudos, pero sumergido se arrastraba a 7, agotando rápidamente sus baterías. El snorkel, una innovación posterior, permitía la entrada de aire bajo el agua, pero era poco fiable y a menudo se inundaba o se rompía. La tripulación vivía al filo de la navaja, equilibrando el sigilo con la supervivencia. El silencio que mantenían era su mayor arma, pero también su mayor carga. Les permitía atacar sin ser vistos, pero también los atrapaba en un mundo de espera, donde cada sonido podía ser el último. La indiferencia del océano era un recordatorio constante de su lugar, pequeño, frágil y fugaz. El legado del submarino está ligado a este silencio. Fue un arma, una estrategia, una forma de vida. Las tripulaciones que se aventuraron en las profundidades fueron pioneras, explorando una frontera que la mayoría jamás vería. Pero su exploración tuvo un precio: vidas perdidas, sueños destrozados, historias enterradas en las profundidades. El silencio que soportaron fue un testimonio de su valentía, pero también un recordatorio de su sacrificio. El océano guarda sus secretos, sus profundidades, un cementerio para miles.
A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo, exploraremos a los hombres que eligieron esta vida, atraídos por promesas de gloria, pero atados por un destino del que pocos pudieron escapar. El silencio de las profundidades es solo el comienzo. Capítulo 2. La promesa y el sacrificio. En el corazón de la Alemania nazi, el llamado a unirse a la flota de submarinos resonaba por las calles adoquinadas y las tabernas llenas de humo. Era 1939 y la Kriegsmarine, la armada alemana, se reconstruía tras las humillaciones de Versalles. Carteles adornados con elegantes submarinos y lemas como «Conviértete en marinero de submarinos» atraían a los jóvenes con promesas de aventura y honor. El servicio en submarinos se presentaba como la élite de la élite, una oportunidad para atacar silenciosamente el corazón de la maquinaria bélica aliada. Para muchos, era un canto de sirena que atraía a jóvenes de tan solo 17 años, tanto de pequeños pueblos como de ciudades industriales. El Reich necesitaba héroes, y la propaganda pintaba a los submarinistas como caballeros modernos, destinados a cambiar el curso de la guerra. Un salario más alto, raciones extra, y el prestigio de servir a las órdenes del almirante Karl Dönitz alimentaron sus sueños. Pero bajo las brillantes promesas se escondía una cruda verdad. El mar exigiría un sacrificio que pocos podían imaginar. Las oficinas de reclutamiento rebosaban de energía, llenas de rostros entusiastas y con un aroma a tinta y madera pulida. Jóvenes se alineaban en Hamburgo, Bremen y Flensburgo, con los ojos brillantes de ambición. Muchos provenían de pueblos costeros, con vidas moldeadas por el ritmo del mar, mientras que otros eran obreros o estudiantes que buscaban escapar de las dificultades económicas. La Kriegsmarine buscaba a los mejores, físicamente en forma, mentalmente ágiles y libres de claustrofobia, una cualidad crucial para los ataúdes de acero que llamarían hogar. Los reclutas se enfrentaban a rigurosos exámenes médicos, permaneciendo en cámaras frigoríficas mientras los médicos les examinaban los pulmones y el corazón. Las evaluaciones psicológicas buscaban signos de pánico o inestabilidad, descartando a aquellos que pudieran ceder ante la presión. El proceso era abrumador, pero para los aceptados era una insignia de honor. Se unían a una hermandad, unos pocos elegidos para empuñar el arma secreta de Alemania en la guerra por la supremacía. El entrenamiento comenzaba en escuelas navales como las de Pillot y Gotenhafen, donde el aire olía a sal y ambición. Los reclutas aprendían las complejidades de la guerra submarina, la navegación a la luz de las estrellas, la mecánica de los torpedos y el arte de la navegación silenciosa. Los instructores, a menudo veteranos curtidos, los instruían sin descanso, simulando el caos de una inmersión o un ataque. Los reclutas practicaban en salas de control simuladas, manipulando torpemente válvulas y periscopios bajo la atenta mirada de los demás. Algunos realizaban inmersiones cortas en submarinos de entrenamiento, sintiendo el peso del océano por primera vez. El mar era a la vez maestro y adversario, sus lecciones duras pero necesarias. Para muchos, estos meses fueron emocionantes, una mezcla de camaradería y propósito. Escribieron a casa, alardeando de sus habilidades, sin saber que su entrenamiento era solo una sombra de las pruebas que les aguardaban. La promesa de gloria era embriagadora, una mezcla embriagadora de patriotismo y aventura. La propaganda de la Kriegsmarine era implacable, con películas y emisiones de radio que glorificaban a ases de los submarinos, como Otto Kretschmer y Günther Prien. Estos hombres eran leyendas,
Sus nombres aparecían en los periódicos tras hundir docenas de barcos aliados. Para un joven recluta, la idea de unirse a sus filas era emocionante. Una oportunidad de hacer historia. La flota de submarinos se presentaba como el camino de Alemania hacia la victoria. Una forma de someter a Gran Bretaña por hambre, cortando sus líneas de vida atlánticas. En 1940, esto parecía posible. Los submarinos hundieron millones de toneladas de barcos, ganándose el apodo de manadas de lobos por sus ataques coordinados. Los reclutas se veían a sí mismos como depredadores, no como presas. Sus barcos como fantasmas invisibles en las profundidades. Pero los carteles nunca mencionaban el coste, la sombra que se cernía sobre cada misión. La realidad del servicio en submarinos distaba mucho del brillo de la propaganda. De los 40.000 hombres que sirvieron, casi 30.000 nunca regresarían. Una tasa de mortalidad de alrededor del 70-75%, sin igual en ninguna otra rama. Es menor que Grok. Render type igual a render inline citation. Es mayor que 0. Es menor que Grok. Render es mayor que CRUD. A los reclutas no se les comunicó esta estadística, ni se les advirtió de las probabilidades que se acumulaban en su contra a medida que avanzaba la guerra. La temprana época feliz de 1940 hasta 1941, cuando los submarinos dominaban el Atlántico, dio paso a una cruda realidad en 1943. Los avances aliados, radar, sonar y patrullas aéreas, convirtieron a los cazadores en presas. Cada patrulla se convirtió en una apuesta arriesgada, con la muerte acechando en cada oleada. Los jóvenes que se alistaron llenos de sueños estaban cayendo en una trampa donde la supervivencia era una rara excepción, no la regla. Los reclutas provenían de todos los ámbitos de la vida, cada uno con una historia que los condujo a la flota de submarinos. El hijo de un pescador de la costa báltica podría verlo como un paso natural, con las manos ya encallecidas por las redes y las cuerdas. Un estudiante berlinés, inspirado por las historias de héroes navales, podría soñar con comandar su propio barco. Los ingenieros, atraídos por la compleja maquinaria del submarino, vieron la oportunidad de demostrar su habilidad. La propaganda jugó con estas aspiraciones, prometiendo un futuro donde sus nombres resonarían como el de Prien. Las familias se reunieron para despedirlos, saludando mientras los trenes los transportaban a las bases navales. Las madres ocultaron sus miedos tras sonrisas orgullosas, sin saber que muchas nunca volverían a ver a sus hijos. Las cartas de los reclutas a casa, conservadas en archivos, rebosaban de emoción, ajenas al destino que les aguardaba. El entrenamiento era un crisol que forjaba a los chicos como submarinistas. En las escuelas a lo largo del Mar del Norte, aprendían a operar el submarino tipo Setim, el caballo de batalla de la flota. Estudiaban motores diésel, baterías eléctricas y el delicado equilibrio de los tanques de lastre. Las clases nocturnas enseñaban navegación astronómica, una habilidad vital al emerger bajo cielos estrellados. Los ejercicios físicos ponían a prueba su resistencia. Gatear por escotillas estrechas, izar torpedos simulados y soportar ataques simulados con cargas de profundidad. Los instructores eran implacables, sabiendo que el mar empeoraría. Algunos reclutas fracasaban, enviados a buques de superficie o tareas en tierra. Los que se quedaban sentían un orgullo creciente, un sentido de pertenencia a una fuerza de élite. Pero el orgullo no podía protegerlos de la verdad. Se estaban entrenando para una guerra que se devoraba a sí misma. El reclutamiento de la Kriegsmarine era una máquina de guerra,
impulsada por los sueños de la juventud. Prometía gloria, pero traía muerte. Los reclutas eran el corazón de esta máquina. Sus vidas, el combustible que la mantenía en marcha. Entrenaban, luchaban, morían. Sus historias se las tragaba el mar. La promesa era una mentira, pero el sacrificio era real. Una deuda pagada por miles que nunca regresaron. Al pasar al siguiente capítulo, nos adentraremos en el propio submarino. Una máquina de acero que fue a la vez hogar y prisión, donde los hombres vivieron, trabajaron y se enfrentaron a un destino del que pocos pudieron escapar. El océano espera, su silencio, una llamada a quienes se atrevieron a responder. Capítulo 3. La máquina de acero. Entra en un submarino y te verás envuelto en un mundo de acero y sombras. El tipo 70, el caballo de batalla de la Kriegsmarine alemana, se extiende 67 metros de largo por solo 6 metros de ancho. Un estrecho tubo con capacidad para entre 44 y 52 hombres. Cada centímetro es funcional. Las tuberías serpentean a lo largo de las paredes. Las válvulas sobresalen como espinas, y el aire está cargado de humo diésel, sudor y el acre olor de cuerpos sin lavar. La temperatura puede alcanzar los 40 grados Celsius cerca de los motores diésel, convirtiendo el barco en un laberinto sofocante. Las tenues luces rojas, utilizadas para preservar la visión nocturna, proyectan un brillo inquietante sobre los indicadores y palancas, haciendo que el interior parezca un descenso al Hades. La condensación gotea del techo, empapando la ropa y la ropa de cama, un recordatorio constante de la presión del océano. Este no es un barco de lujo, es una máquina diseñada para la guerra, con su tripulación apretada en espacios tan reducidos que deben desplazarse lateralmente para moverse. Durante semanas, a veces meses, esta prisión de acero es su hogar, su lugar de trabajo y para muchos, su tumba. El interior del submarino es un estudio del caos organizado. La sala de control, el centro neurálgico, está repleta de periscopios, estaciones de hidrófonos y cartas náuticas. El comandante permanece allí, con los ojos clavados en el periscopio de ataque, decidiendo el destino de su tripulación con una sola orden. A popa, la sala de máquinas ruge con los motores diésel al salir a la superficie, sus vibraciones recorriendo el casco. Bajo el agua, las baterías eléctricas zumban, su energía finita y valiosa. A proa, los tubos lanzatorpedos se alinean en la proa, cada uno con un arma de 14 toneladas cargada a mano en un espacio apenas lo suficientemente amplio como para girar. El nombre de los camarotes de la tripulación es inapropiado. No hay camas de verdad, solo literas estrechas compartidas por turnos, aún calientes del anterior ocupante. La comida, almacenada en cada rincón, incluso bajo las tablas del suelo, convierte el submarino en una despensa flotante. El aire se vuelve viciado, cargado de codos, y los inodoros, que solo se descargan al salir a la superficie, añaden un hedor que se adhiere a todo. Cada hombre a bordo tiene un rol, un engranaje en esta máquina de acero. El comandante, a menudo una figura como Otto Kretschmer, lleva el peso del liderazgo. Sus decisiones son de vida o muerte. Los ingenieros luchan con motores y baterías temperamentales, con las manos ennegrecidas por la grasa, sabiendo que un solo fallo podría condenar al barco. Los torpederos, con los músculos tensos, cargan y mantienen las cargas mortíferas. Cada torpedo, un cambio de juego potencial. Los operadores de radio se encorvan sobre los auriculares, escuchando las señales enemigas a través de la estática. Sus oídos, el cable vital del barco hacia el mundo exterior.
El timonel gobierna con precisión, mientras que el cocinero, si se le puede llamar así, prepara la comida con carne enlatada y pan mohoso. Cada rol es vital, cada error catastrófico. La tripulación opera como un solo organismo. Su supervivencia está ligada a la confianza y la disciplina, pero la tensión de sus deberes desgasta los nervios y pone a prueba las lealtades. La vida a bordo es una prueba implacable de resistencia. Las patrullas duran semanas, a veces meses, sin luz solar que marque el paso del tiempo. Los hombres viven en un crepúsculo perpetuo, su mundo reducido al resplandor de los instrumentos y al olor a diésel. El agua dulce está racionada, un sorbo a la vez, y las duchas son una fantasía. La ropa se humedece y enmohece. La piel se irrita por la humedad constante. Las comidas son escasas galletas duras, salchichas enlatadas, leche en polvo, y se comen por turnos en mesas diminutas. La tripulación duerme en literas calientes, rotando para compartir las limitadas camas, sus cuerpos presionados contra el acero frío o los colchones sudorosos. El silencio es obligatorio durante las inmersiones para evitar ser detectados, convirtiendo el barco en un monasterio flotante donde los susurros reemplazan las palabras. Este silencio forzado es a la vez una táctica y un tormento, amplificando cada crujido y goteo hasta convertirlo en una posible sentencia de muerte. El propio submarino es una maravilla de la ingeniería, pero frágil. Sus motores diésel lo impulsan a 17 nudos en la superficie, pero bajo el agua, los motores alimentados por batería lo reducen a un mínimo de 7 nudos. El snorkel, introducido posteriormente, permite la entrada de aire para los diésel mientras está sumergido, pero es propenso a inundarse, poniendo en riesgo todo el barco. El casco, de solo 2 centímetros de grosor en algunos puntos, está clasificado para 230 metros, pero algunos comandantes lo empujan más profundo, tentando a la suerte. Una sola grieta, una soldadura defectuosa, y el mar se abalanza sobre el barco, aplastando el barco en segundos. El mantenimiento es constante. Las tripulaciones reparan fugas, recalibran medidores y limpian filtros en condiciones de hacinamiento y oscilación. La máquina les exige tanto como el océano, un compañero implacable en su lucha diaria por la supervivencia. La claustrofobia es palpable, una carga constante. Los pasillos son tan estrechos que los hombres deben girarse para pasar, rozando con los hombros tuberías y válvulas. Los techos son bajos, obligando a los marineros más altos a encorvarse, con la espalda dolorida tras horas de servicio. Cada superficie es dura, fría e inflexible, un recordatorio del propósito utilitario del barco. La tripulación aprende a moverse con precisión. Sus cuerpos se adaptan a los confines como bailarines en un ballet mortal. Pero el espacio pasa factura. Los hombres sueñan con campos abiertos, con la luz del sol, pero despiertan con las mismas paredes de acero. La falta de privacidad es absoluta. Ningún rincón es realmente suyo. Incluso los momentos personales, como escribir una carta o robar un momento de reflexión, se comparten con el zumbido del barco y las miradas de la tripulación. El aire a bordo es un desafío tan grande como el mar exterior. La ventilación es limitada y el codo se acumula, lo que dificulta la respiración y aturde la mente. Las baterías, cruciales para la navegación submarina, pueden perder gas cloro si se dañan. Un asesino silencioso en espacios reducidos. La tripulación monitorea los niveles de oxígeno obsesivamente, sabiendo que una falla podría asfixiarlos antes del ataque enemigo.
El calor de los motores combate el frío del casco, creando un extraño microclima donde coexisten el sudor y los escalofríos. El olor a diésel, sudor, comida podrida y cosas peores se vuelve parte de ellos, un aroma que llevan en la ropa y la piel. Los sobrevivientes dijeron más tarde que podían oler a un veterano de submarinos desde el otro lado de la habitación. El olor de su servicio, una insignia de resistencia. La rutina de la tripulación es un salvavidas, una forma de imponer orden al caos. Cada día es un ciclo de guardias, 4 horas de trabajo, 4 de descanso revisando medidores, limpiando armas o escuchando a los barcos enemigos. Los hombres encuentran consuelo en pequeñas tareas, pulir una válvula, escribir en un diario o compartir un cigarrillo. Estos rituales son su rebelión contra las exigencias de la máquina, una forma de afirmar su humanidad en un mundo de acero. Pero la rutina también es una trampa que los adormece con una falsa sensación de control. Una alarma repentina, un pitido del sonar, una carga de profundidad puede romper el ritmo y sumir el barco en el caos. La tripulación se entrena para estos momentos, pero la realidad siempre es peor. Una prueba de temple para la que ningún ejercicio puede prepararlos por completo. Las exigencias de la máquina moldean cada aspecto de su existencia. Los hombres comen cuando el barco se lo permite, duermen cuando se lo permite, respiran cuando funciona. El submarino es un mundo en sí mismo, un microcosmos de guerra donde cada acción se magnifica. Una sola decisión puede salvar o hundir el barco. Un solo instante puede cambiarlo todo. La tripulación aprende a vivir con esta presión, con los nervios a flor de piel, pero sin quebrarse jamás. Se convierten en parte de la máquina, sus vidas entrelazadas con su acero. Pero la máquina es implacable, sus fallos tan letales como el enemigo. Los hombres lo saben, su confianza templada por la constante amenaza de traición. El interior del submarino es una paradoja, una maravilla tecnológica y una prisión de acero. Está diseñado para la guerra, pero también es una prueba de resistencia, con su tripulación llevada al límite de la capacidad humana. Los hombres se adaptan, sus cuerpos y mentes se moldean a las necesidades de la máquina. Aprenden a trabajar en la oscuridad, a moverse en silencio, a vivir con el miedo. Pero la máquina es implacable. Sus exigencias son inagotables. La resiliencia de la tripulación es su fuerza, pero también su carga, un recordatorio constante de su fragilidad. El submarino es su protector, pero también su captor. Una máquina que da y recibe a partes iguales. Capítulo 4. El juego mortal bajo el océano. El océano Atlántico era un campo de batalla sin igual. Un vasto tablero de ajedrez líquido donde los submarinos jugaban una mortal partida de sigilo y destrucción. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes, bajo el mando del almirante Karl Dönitz, sembraron el terror en los convoyes aliados. Estas manadas de submarinos, grupos de submarinos que cazaban en ataques coordinados, se deslizaban bajo las olas. Depredadores invisibles que atacaban a los buques mercantes, cargados de víveres, combustible y armas. En 1940 y 1941, durante la llamada Época Feliz, los submarinos hundieron millones de toneladas de barcos, casi estrangulando el sustento de Gran Bretaña. Un solo barco, como el U-47 de Günther Prien, podía hundir un acorazado o un carguero con un torpedo bien colocado y luego desaparecer en las profundidades. Pero el océano no era un refugio seguro. Los destructores y aviones aliados patrullaban sin descanso, convirtiendo a los cazadores en presas.
Para las tripulaciones de los submarinos, cada patrulla era una apuesta. Sus vidas pendían del filo de una espada. La mayor arma del submarino era su sigilo, una sombra que se movía en las profundidades. Por la noche, los comandantes salían a la superficie para atacar, aprovechando la oscuridad para acercarse a los convoyes. La tripulación trabajaba en un silencio febril, cargando torpedos y alineando periscopios, conteniendo la respiración mientras el comandante susurraba las coordenadas. Un solo torpedo podía hundir un carguero de 10.000 toneladas en minutos, dejando a su tripulación congelada en las gélidas aguas del Atlántico. El submarino se sumergía entonces, con sus motores eléctricos zumbando suavemente para evitar ser detectado. Este era el arte de la guerra submarina: atacar rápido, desaparecer aún más rápido. Pero el juego nunca era unilateral. Las escoltas aliadas, armadas con sonar y cargas de profundidad, esperaban la más mínima señal de la presencia de un submarino, una estela descuidada, un ruido errático, y el océano se convertía en una trampa. El cazador se convertía en la presa. Las tácticas de las manadas de lobos eran revolucionarias, fruto del ingenio estratégico de Dönitz. Los submarinos operaban en grupos, comunicándose por radio cifrada para rodear los convoyes. Un submarino detectaba un objetivo y hacía señales a los demás para que se unieran como lobos en una manada. El ataque era rápido. Torpedos lanzados desde múltiples ángulos abrumaban a las escoltas. Solo en 1941, los submarinos hundieron más de 4 millones de toneladas de barcos aliados. Un golpe devastador para el esfuerzo bélico británico. Comandantes como Otto Kretschmer, el Otto Silencioso, se convirtieron en leyendas, con sus submarinos acumulando bajas con precisión quirúrgica. Pero las tripulaciones conocían los riesgos. Cada ataque los exponía a represalias, y el océano ofrecía poco margen de error. La emoción de la caza se combinaba con el terror de ser cazados, una dualidad que definía su existencia. La respuesta aliada fue implacable y evolucionó con una eficacia letal. Al principio de la guerra, los convoyes estaban mal defendidos y eran presa fácil de los submarinos. Pero para 1942, los destructores y corbetas estaban equipados con un sonar avanzado, capaz de detectar la tenue señal de un submarino sumergido. Las cargas de profundidad, lanzadas en patrones, enviaban ondas de choque a través del agua, agrietando cascos u obligando a los submarinos a emerger. Aviones como el 24 Liberator patrullaban la brecha negra, el Atlántico Medio, donde los submarinos alguna vez vagaban libremente bombardeando los submarinos que salían a la superficie antes de que pudieran sumergirse. La introducción de los morteros Hedgehog, que disparaban múltiples explosivos, aumentó la letalidad de las escoltas. Para las tripulaciones de los submarinos, estos avances convirtieron el océano en un campo minado, donde cada patrulla era una prueba de coraje contra un enemigo que estaba aprendiendo a escuchar. La vida durante estas cacerías era un estudio de la tensión. La tripulación pasaba horas sumergida, su mundo reducido al zumbido de los motores y el sonido del sonar. Navegar en silencio era una necesidad. Cualquier sonido, desde una llave inglesa al caer hasta una tos, podía delatar su posición. Los hombres permanecían inmóviles, con la vista fija en los indicadores, los oídos atentos al ruido de una carga de profundidad. Cuando llegó, el bote se sacudió violentamente. Las tuberías vibraron, las luces parpadearon. El agua podía filtrarse por las juntas y el casco crujió bajo presión.
Los sobrevivientes describieron el terror de la espera, sabiendo que cada explosión podía ser la última. El océano era su escudo, ocultándolos del enemigo, pero también su prisión, atrapándolos en un tubo de acero sin ningún lugar a donde escapar. El rol del submarino como cazador y presa a la vez creaba una tensión psicológica que pocos podían soportar. Un ataque exitoso era una descarga eléctrica. Vítores al impactar un torpedo. La tripulación observando por el periscopio cómo un barco se hundía. Pero las consecuencias fueron desalentadoras. Las escoltas aliadas acudían en masa, lanzando cargas de profundidad en una descarga implacable. La tripulación se sumergía profundamente, a veces más allá del límite de capacidad del submarino, rezando porque el casco resistiera. El silencio durante estas evasiones era ensordecedor, roto solo por los lejanos estruendos de las explosiones. Cada una ponía a prueba la determinación de la tripulación. Su entrenamiento se enfrentaba al miedo. El juego era de resistencia. Una batalla de ingenio, donde lo que estaba en juego era la supervivencia misma. La batalla del Atlántico fue la campaña más larga de la guerra, extendiéndose de 1939 a 1945. Fue una guerra de desgaste, en la que los submarinos hundieron miles de barcos, pagando un alto precio. Para 1943, la situación había cambiado. Los descifradores aliados descifraron la máquina Enigma, descifrando las comunicaciones de los submarinos y prediciendo sus movimientos. Los convoyes se hicieron más grandes, mejor protegidos por destructores y cobertura aérea. Los submarinos, antaño invencibles, ahora eran vulnerables, y sus pérdidas aumentaban mes a mes. Las tripulaciones sintieron este cambio, y sus patrullas se volvieron más letales. El océano, antaño su aliado, se estaba convirtiendo en un cementerio, sus profundidades engullendo barcos y hombres sin dejar rastro. Las historias humanas de este juego son tan apasionantes como la estrategia. Un joven torpedero podía pasar horas cargando un torpedo, con los músculos doloridos, sabiendo que un solo impacto justificaría la misión. Un radiotelegrafista, encorvado sobre su equipo, podía captar una débil señal que salvase el barco, o perderse una que lo condenase. El comandante, observando a través del periscopio, soportaba el peso de cada decisión. Su calma era un faro para la tripulación. Estos hombres no eran simples marineros, eran participantes en un juego mortal, sus vidas ligadas al éxito o al fracaso del barco. Cartas encontradas en naufragios, preservadas por el mar, hablan de sus esperanzas y temores, escritas en la tenue luz de una litera, nunca enviadas. El éxito inicial de las manadas de lobos fue un testimonio del ingenio alemán, pero también de su desesperación. Los ataques coordinados abrumaron a los convoyes aliados, hundiendo barcos a una velocidad que impedía su reemplazo. Pero los aliados se adaptaron, reforzando sus defensas como un nudo corredizo. La brecha en la Enigma les dio una ventaja, convirtiendo las estrategias de los submarinos en trampas. Las tripulaciones, inconscientes de la traición, obedecieron las órdenes, solo para encontrarse en la mira. El juego estaba cambiando. El océano ya no era un refugio seguro. Los hombres continuaron luchando, con su coraje intacto, pero las probabilidades estaban en su contra. El mar y el enemigo conspiraban para acabar con su reinado. El papel del submarino como cazador fue fugaz, su tiempo como presa perdurable. Las primeras victorias hundiendo acorazados como el HMS Royal Oak fueron legendarias, pero las pérdidas fueron abrumadoras.
Para 1944, los submarinos se hundían a una velocidad que superaba su capacidad de construcción, y sus tripulaciones se enfrentaban a una muerte casi segura. El juego ya no era ganable, pero los hombres seguían jugando, impulsados por el deber o la rebeldía. El océano observaba sus profundidades, testigo silencioso de su lucha. El juego era una prueba de habilidad, coraje y suerte, pero el mar tenía la última palabra, su veredicto escrito en los restos que cubren el fondo oceánico. La resiliencia de las tripulaciones fue su fuerza, pero también su tragedia. Enfrentaron cada patrulla con determinación, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. La emoción de la caza los impulsaba, pero el miedo a ser cazados nunca los abandonó. Vivían para los momentos de victoria, breves destellos de triunfo en una guerra que se oscurecía, pero el juego era implacable. Sus reglas, implacables. Los hombres lo jugaban con todo lo que tenían, sus vidas en juego en una apuesta que no podían ganar. El océano era su escenario, pero también su juez. Su silencio, un recordatorio de su lugar en su inmensidad. La intensidad del juego moldeó la vida de la tripulación, su mundo reducido a momentos de acción y espera. La emoción de un ataque era un subidón, pero la espera era un tormento, el silencio lleno de pavor. Los hombres aprendieron a vivir con esta tensión, con los nervios tan tensos como el acero que los rodeaba. Encontraron consuelo en pequeños actos, compartir una historia, escribir una carta, pero el juego nunca los dejó descansar. Cada patrulla era una prueba, cada inmersión una apuesta. El océano observaba, su silencio un espejo de sus miedos. Los hombres siguieron jugando, su valentía un desafío a las probabilidades, pero el juego era implacable, su resultado inevitable. El legado de las manadas de lobos es de brillantez y tragedia. Revolucionaron la guerra naval, demostrando el poder de los ataques submarinos coordinados. Pero su éxito fue fugaz, sus pérdidas catastróficas. Las tripulaciones que pilotaban estas embarcaciones eran héroes para algunos, villanos para otros, pero sobre todo eran humanos, sus vidas moldeadas por una guerra que lo exigía todo. El juego que practicaban era una danza mortal, sus pasos escritos en las profundidades del océano. Al avanzar al siguiente capítulo, nos enfrentaremos a las sombrías estadísticas de este juego, las cifras que cuentan la historia de por qué tantos nunca regresaron. El océano espera, su silencio, testimonio de su sacrificio. Capítulo 5. Las estadísticas del terror. Las cifras cuentan una historia de tragedia implacable, un libro de contabilidad escrito con sangre y acero. De los 1.171 submarinos alemanes encargados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, más de 780 se perdieron, la mayoría con toda la tripulación a bordo. Casi 30.000 los 40.000 hombres que sirvieron como submarinistas perecieron, una tasa de mortalidad de alrededor del 70,75%, la más alta de cualquier rama militar en el conflicto. Es menor que Grok. Render type igual a render. Inline. Citation. Es mayor que 0. Es menor que Grok. Render es mayor que no eran solo estadísticas. Eran vidas, hijos, hermanos, padres devoradas por las profundidades del Atlántico. La campaña de los submarinos, diseñada para obstruir las líneas de suministro aliadas, fue una apuesta arriesgada que le costó caro a Alemania. Cada hundimiento era un microcosmos de horror, una tripulación que se enfrentaba al terror de un casco inundado o la disminución del aire. El océano, indiferente a su valentía,
los reclamó sin piedad, convirtiéndose su inmensidad en un cementerio para miles. Este capítulo confronta la cruda realidad de por qué tantos nunca regresaron. Una historia de fallas mecánicas, acción enemiga y la naturaleza implacable del mar. Los primeros éxitos de los submarinos enmascararon el horror que se avecinaba. En 1940 y 1941, durante la época feliz, hundieron más de 4 millones de toneladas de barcos aliados, casi sometiendo a Gran Bretaña, pero el coste iba en aumento. Para 1943, los aliados habían cambiado la situación. Su tecnología y tácticas superaban a las de Alemania. Por cada barco hundido, los submarinos se enfrentaban a riesgos cada vez mayores. Cargas de profundidad, ataques aéreos, minas. Las estadísticas pintan un panorama desolador. Solo en 1943 se perdieron 244 submarinos, una tasa que superó la capacidad de Alemania para construir reemplazos. Las tripulaciones, antes confiadas en su sigilo, ahora se enfrentaban a patrullas donde la supervivencia era un milagro. El océano, su aliado en los primeros años, se convirtió en un enemigo implacable, cuyas profundidades ocultaban peligros para los que ningún entrenamiento podía prepararlos plenamente. Las fallas mecánicas eran un asesino silencioso, tan mortífero como cualquier enemigo. El submarino tipo Septi, columna vertebral de la flota, era una maravilla de la ingeniería, pero frágil bajo presión. Sus motores diésel, vitales para la navegación en superficie, podían perder combustible, llenando el barco de gases tóxicos. Las baterías eléctricas, que alimentaban las operaciones sumergidas, eran propensas a cortocircuitos, liberando gas cloro que asfixiaba a la tripulación. Una sola válvula defectuosa podía inundar un compartimento, sumiendo al barco en una espiral mortal. El casco, con capacidad para 230 metros, podía agrietarse si se lo empujaba demasiado profundo, implosionando bajo toneladas de agua. El mantenimiento era constante, con ingenieros trabajando en condiciones de hacinamiento y oscilación para reparar fugas o recalibrar sistemas. Pero bajo la presión del combate, los errores eran inevitables, y el mar los castigaba sin vacilación. La acción enemiga fue la causa más visible de pérdidas, una embestida implacable que convirtió el Atlántico en un campo de batalla. Los destructores aliados, equipados con sonar, podían localizar un submarino con una precisión escalofriante. Las cargas de profundidad, lanzadas en patrones, enviaban ondas de choque que agrietaban cascos o inutilizaban sistemas críticos. Para 1943, la introducción de los morteros Hedgehog, que disparaban 24 explosivos en una sola salva, hizo los ataques aún más letales. Aviones como el B-24 Liberator patrullaban los cielos. Su radar detectaba submarinos a kilómetros de distancia. La pérdida del U-47, comandado por Günther Prien, en 1941, fue un shock para la Kriegsmarine, una prueba de que ni siquiera los mejores estaban a salvo. Las tripulaciones vivían con el temor del sonido del sonar, sabiendo que podía anunciar una descarga que lo acabaría todo. El coste humano de estas cifras es casi inimaginable. Cada submarino transportaba entre 44 y 52 hombres, una familia unida por el peligro compartido. Cuando un barco se hundía, no solo se llevaba vidas, sino historias, sueños y futuros. El U-701, hundido frente al Cabo Hatteras en 1942, dejó solo 7 supervivientes. El resto quedó atrapado en un casco inundado.
El U-352, alcanzado por cargas de profundidad, se hundió en el fondo del océano, y su tripulación se asfixió al quedarse sin aire. Muchos barcos simplemente desaparecieron, sin que se supiera su destino, hasta que los buzos los encontraron décadas después. Estos hombres eran jóvenes, a menudo adolescentes o veinteañeros, que se enfrentaban a una guerra que lo exigía todo. Sus cartas, conservadas en naufragios, hablan de amor y miedo, escritas en la tenue luz de una litera, nunca enviadas. El propio océano era un factor en el horror, su inmensidad aliada y enemiga a la vez. Cubriendo el 70% de la tierra, ocultaba a los submarinos de sus perseguidores, pero también los aislaba de la ayuda. Un error de navegación podía encallar un barco en un arrecife. Una tormenta podía hacerlo pedazos. La presión, el frío y la oscuridad del mar eran implacables, castigando cualquier debilidad en el barco o su tripulación. Un submarino podía sumergirse para escapar, pero nunca lo suficiente. Cuanto más profundo se hundía, mayor era el riesgo de implosión, con el casco crujiendo bajo toneladas de agua. Al océano no le importaba el coraje de los hombres ni su causa. Su indiferencia era un recordatorio constante de su fragilidad. Cada patrulla era un pacto con esta fuerza, una apuesta que la mayoría perdería. Las estadísticas de pérdidas se debieron a una brutal combinación de factores. Fallos mecánicos fueron la causa de algunos hundimientos, fugas en las tuberías de combustible, incendios en las baterías o timones atascados podían atrapar un barco bajo el agua. Pero la acción enemiga fue la principal causa. Para 1944, los aliados dominaban la guerra antisubmarina, y sus escoltas y aeronaves eran una red letal. El código Enigma, descifrado por Bletchley Park, delataba los movimientos de los submarinos, convirtiendo las tácticas de manada en trampas. Minas, colocadas en aguas estratégicas, se cobraban otros, y sus explosiones silenciosas tomaban a las tripulaciones desprevenidas. Las cifras eran implacables. De los 40,000 submarinistas, solo sobrevivieron unos 10,000, muchos como prisioneros de guerra. El mar se llevó al resto, sus profundidades, un archivo silencioso de su destino. Las tripulaciones de los submarinos afrontaron estas adversidades con una mezcla de valentía y resignación. Conocían los riesgos, pero el deber los impulsaba. Un ataque exitoso, hundir un carguero o un petrolero, era una victoria fugaz, un momento de orgullo en una guerra que se oscurecía, pero las consecuencias fueron desalentadoras. Las cargas de profundidad podían lanzarse en cuestión de minutos, y el submarino se hundía para escapar. La tripulación permanecía sentada en silencio, respirando con dificultad, escuchando el estruendo de las explosiones. Cada una sacudía el casco, haciendo vibrar tuberías y nervios. El agua podía filtrarse por las junturas, las luces parpadeaban y el aire se llenaba de miedo. Las estadísticas eran abstractas, pero el terror era real, una experiencia vivida por cada hombre a bordo. La pérdida de un submarino solía ser repentina, sin dejar tiempo para escapar. Las cargas de profundidad podían agrietar el casco e inundar compartimentos en segundos. Un torpedo de un submarino o avión aliado podía hundir el submarino en una ráfaga de fuego. Algunas tripulaciones se enfrentaron a un destino más lento, atrapadas en el fondo del océano, mientras el aire se agotaba. El U-853, hundido frente a Rhode Island en 1945, fue encontrado con su tripulación aún en sus puestos,
una imagen escalofriante de sus últimos momentos. Estas tragedias no fueron solo pérdidas humanas, sino de mundos enteros. Cada submarino, un microcosmos de camaradería y sacrificio. Las estadísticas ocultan el coste humano, con las familias esperando noticias que nunca llegaron. La campaña de los submarinos fue una apuesta desesperada, cuyo coste se midió en vidas y embarcaciones. Los primeros éxitos dieron esperanza a Alemania, pero las pérdidas fueron catastróficas. Para 1945, más de 780 submarinos habían desaparecido, con sus tripulaciones sepultadas en las profundidades. Las estadísticas reflejan esta tragedia, un registro de pérdidas que crecía año tras año. Los hombres que sirvieron fueron valientes, su coraje no se vio afectado por las adversidades, pero la valentía no fue suficiente. El océano y el enemigo fueron implacables. Su fuerza combinada fue una sentencia de muerte para la flota de submarinos. Las estadísticas son un recordatorio de este coste, un recuento frío de una tragedia humana. Las fallas mecánicas que contribuyeron a estas pérdidas fueron a menudo pequeñas, pero mortales. Una fuga en la línea de combustible podía llenar el submarino de humo. El fuego de una batería podía provocar un incendio. Un timón atascado podía dejarlo varado en el fondo del océano. La tripulación estaba entrenada para afrontar estos riesgos, pero bajo la presión del combate, los errores eran inevitables. El mar castigaba estos errores sin piedad, aplastando con su presión cualquier punto débil. Las estadísticas de pérdidas no se debían solo a la acción enemiga, sino a la fragilidad del propio submarino, una máquina llevada al límite por una guerra desesperada. La victoria aliada fue un triunfo de la tecnología y la táctica. Su sonar, radar y aviación convirtieron el Atlántico en una trampa mortal. La brecha de la Enigma les dio una ventaja, prediciendo los movimientos de los submarinos con una precisión escalofriante. Los convoyes se convirtieron en fortalezas, sus escoltas en una red mortal. Las estadísticas reflejan este cambio. Para 1944, las pérdidas de submarinos eran insostenibles y sus tripulaciones se enfrentaban a una muerte casi segura. Los hombres continuaron luchando, con su valentía desafiando las probabilidades, pero las cifras eran implacables. Un registro de pérdidas que crecía con cada patrulla. Las historias humanas tras las estadísticas son lo que hace que este capítulo resuene. Un joven marinero podría celebrar su primer ataque exitoso, solo para enfrentarse al terror de una carga de profundidad. Un comandante podría planear una emboscada perfecta, solo para ver su barco hundirse. Estos hombres no eran solo números, eran individuos, cada uno con una vida que dejar atrás. Sus cartas, encontradas en naufragios, hablan de amor y miedo, de momentos de triunfo eclipsados por la constante amenaza de muerte. Las estadísticas son frías, pero las historias son humanas. Un recordatorio del costo de la guerra. El papel del submarino en la guerra fue crucial, pero su coste fue catastrófico. Los primeros éxitos hundiendo miles de barcos dieron esperanza a Alemania, pero también arrogancia. La visión de victoria de Dönitz era audaz, pero subestimó la determinación de los aliados. Las estadísticas reflejan este error de cálculo. Para 1945, la flota de submarinos estaba diezmada, sus tripulaciones perdidas en las profundidades. El océano era un actor neutral, indiferente a sus victorias o derrotas. Ofrecía cobertura, pero también peligro. Sus profundidades, refugio y tumba. Los hombres continuaron luchando, con su coraje intacto,
pero la inferioridad numérica los perjudicaba. La victoria aliada en la batalla del Atlántico fue un triunfo de adaptación. Su tecnología sonar, radar, aeronaves superó a la alemana, volviendo la fuerza de los submarinos en su contra. La brecha del Enigma fue un punto de inflexión, delatando los movimientos de los submarinos con efectos devastadores. Los convoyes se convirtieron en fortalezas, sus escoltas en una red mortal. Las tripulaciones sintieron este cambio, sus misiones se volvieron suicidas. El océano, antaño su aliado, era ahora una trampa, su silencio un preludio de destrucción. Los hombres continuaron luchando, con su coraje intacto, pero el desenlace de la guerra era inevitable. Su coste se medía en las vidas perdidas en las profundidades. El costo humano de la guerra de submarinos es lo que más resuena. Estos hombres no eran simples marineros, eran individuos, cada uno con una historia inconclusa. Un joven torpedero podía soñar con su hogar mientras cargaba un arma, sin saber que sería su último acto. Un comandante podía trazar un rumbo, pensando en la supervivencia de su tripulación, solo para enfrentarse a la agonía de la derrota. Sus cartas, preservadas en naufragios o archivos, son una ventana a su mundo, una mezcla de orgullo y miedo. El océano los reclamó, pero sus historias perduran. Un testimonio de su humanidad ante la inhumanidad de la guerra. Los pecios son un archivo silencioso, sus historias encerradas en acero y oscuridad. Menos del 5% de las profundidades oceánicas han sido exploradas, lo que deja a la mayoría de los submarinos sin descubrir, y su destino un misterio. Los encontrados, como el U-352 o el U-853, ofrecen vistazos al pasado. Sus cascos albergan reliquias de vidas perdidas. Los buzos describen una sensación de reverencia. Los pecios son un recordatorio de los hombres que nunca regresaron. El océano es su guardián, sus corrientes resguardan sus secretos. Estos sitios no son solo historia, son monumentos. Un testimonio del sacrificio de quienes se aventuraron en las profundidades. El legado de la campaña de los submarinos es paradójico. Brillantez y tragedia, coraje y pérdida. Cambió la guerra naval, demostrando el poder de los submarinos, pero a un precio que pocos pudieron asumir. Los hombres que sirvieron fueron héroes para algunos, villanos para otros, pero sobre todo fueron humanos. Sus vidas fueron moldeadas por una guerra que lo exigió todo. El océano fue su campo de batalla, su refugio y su tumba, su silencio, un epitafio apropiado. Al concluir esta historia, honramos su memoria, su coraje resonando en las profundidades, un recordatorio del precio de la guerra y la resiliencia del espíritu humano.